El funcionamiento de protoboard es muy sencillo. Vemos que tiene varios orificios, en estos orificios donde vamos a conectar nuestros elementos electrónicos. En el caso de estos orificios de acá abajo, fíjense que esta línea, la línea de arriba, de esta parte, así como lo estoy indicando de forma horizontal, internamente cuando se fabricó se mandó una placa en el cual pues me unía todos estos puntos o estos orificios de conexión. ¿Listo? Entonces estos orificios están conectados en sí, es decir que es un solo nodo, y los orificios de acá abajo es otro nodo. ¿Listo? O sea, acá abajo hay otra placa que me interconecta por debajo todos estos orificios. Esto que está acá se repite para acá. ¿Listo? Entonces acá hay otro nodo, así, de esta forma, bueno, acá. Y otro nodo en la parte de abajo. O sea, en realidad son 1, 2, 3, 4 nodos. En cuanto a los orificios de la parte de arriba, esto, fíjense que acá existe una conexión internamente. Es decir que este orificio, este y estos 5 están interconectados, pero son independientes de lo siguiente, es decir que se conecta así de forma vertical. En este orden de idea tengo un nodo hasta alrededor de 60, 61, 62 nodos. Acá abajo tengo 4 y acá tengo 62 nodos. ¿Listo? Para el ejemplo vamos a usar esta resistencia de 1 kilo ohmios. Según el código de colores, la resistencia es café, negro, rojo y tolerancia dorado, es decir, café 1, negro 0 y rojo por 10 a la 2, y la tolerancia más o menos el 5%, es decir que eso es 1 kilo ohmio con tolerancia del 5%. En pocas palabras, la resistencia va a variar entre el 5% por debajo del valor nominal y por encima 5%. ¿Cómo se conecta al protoboard? Tenemos que conectar la resistencia en diferentes nodos. No puede ser en el mismo nodo, porque si lo conectamos en el mismo nodo estaríamos conectando un cortocircuito en paralelo con la resistencia, y un cortocircuito con una resistencia quiere decir que no va a funcionar la resistencia. Bueno, una vez tenga eso, en este lado tengo mi fuente. Bueno, conectémoslo mejor acá arriba. Voy a correr un momento la resistencia para que me quede ahí más cerca. Listo, tengo mi fuente y mi multímetro. La fuente está en una medida de 5 voltios y tengo mi terminal positivo rojo y mi terminal negativo negro. Si yo conecto mi resistencia, esa resistencia va a estar conectada a la fuente y va a tener 5 voltios. Bueno, alrededor de 5 voltios, la fuente no es exacta, entonces ahí tenemos una margen de error. Ahora bien, ¿cómo mido el voltaje en la resistencia? Fíjense que acá en el multímetro tengo el negro que va conectado en el COM, y tengo el terminal rojo que en este momento va a estar conectado en esta parte de acá donde dice V. V es para medir voltaje. Una vez tenga eso, corro mi perilla para medir voltajes DC. Esta es AC, este es DC. Y listo. Junto con mis terminales del multímetro, lo que hago es ponerlo acá sobre la resistencia y ponerlo sobre el otro de la resistencia. Eso me da, voy a dejarlo acá, 4.95 voltios. 4.95 voltios. Mire la unidad de medida, está acá, voltios. Si me hubiera aparecido MB, M minúscula y esta B,
es milivoltios, pero en este caso me dio fue voltios. Y es de lógico, porque solo tengo conectado esta resistencia a la fuente de 5 voltios. Bueno, en realidad esta fuente no está dando 5 voltios, sino 4.96. ¿Listo? Entonces, fíjense que, así como está, este terminal de acá está conectado a este y este terminal está conectado a este. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje se mide en paralelo. ¿Listo? Ahora vamos a medir la corriente. Bueno, calculemos la corriente. Teóricamente dice que, según la ley de Ohm, el voltaje sobre la resistencia, o sea, el voltaje de la resistencia, que es 4,9, sobre el valor de la resistencia, que es 1 kiloohmio, debería darnos la corriente. Si nosotros dividimos 5 voltios, o 4,9 mejor, traemos con 4,9, dividido 1 kiloohmio, eso me da 4.9 miliamperios. ¿Listo? Entonces, para medir corriente, lo primero que debemos hacer es cambiar esta conexión a la escala donde dice miliamperios. Lo cambiamos. Y la perilla, la parte de selección, la cambiamos de voltaje a la escala que necesitemos. Ya dijimos que era alrededor de 5 miliamperios, bueno, 4.9 miliamperios. Entonces escogemos donde dice mili. Listo. Una vez tenga configurado mi multímetro, lo que hago es que en mi circuito debo abrirlo, ¿sí?, y conectar el multímetro en serie. Entonces, este que fue que desconectamos acá y viene de la fuente, que es este de acá, este viene acá. Este lo conectamos al terminal, a cualquier terminal del multímetro. Y el otro terminal del multímetro vamos a la resistencia. De esa forma queda en serie. ¿Listo? Ahora revisemos cuánto nos dio. Dense cuenta que en este momento tenemos 4.86 miliamperios. M minúscula y la miliamperios. ¿Listo? Básicamente es eso. En conclusión, los voltajes, cuando va a medir voltajes, se mide en paralelo en el elemento que yo quiero medir o conocer el voltaje. Si voy a medir corriente, pues yo abro el circuito y conecto mi multímetro en serie con el elemento que yo quiero medir la corriente. ¿Listo? Esa es la explicación de la ley de Ohm. El voltaje, corriente y pues resistencia. Se cuenta que nosotros teóricamente nos dio 496, alrededor de 496 miliamperios, y ya cuando hicimos la práctica nos dio 487, bueno, alrededor de 4,9, obviamente hablando de miliamperios. Eso es todo.